¿Sabías que un hombre construyó una gigantesca embarcación en un mundo donde nunca había llovido? La historia del Arca de Noé es una de las más impactantes de la Biblia, llena de juicio, salvación y promesas divinas. Un relato que nos muestra el juicio divino y la salvación, resaltando la justicia y la misericordia de Dios en un mundo lleno de corrupción. Hoy exploramos en profundidad su significado espiritual y cómo esta historia sigue siendo relevante para nosotros hoy. La humanidad había llegado a un punto de corrupción total. Génesis 6:5 nos dice: «Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». La violencia, la idolatría y el pecado habían llenado la tierra. La sociedad se encontraba sumida en la maldad, sin respeto por Dios ni por el prójimo. Dios, en su santidad, no podía ignorar la perversidad que dominaba al mundo. Génesis 6:6-7 dice que el Señor se lamentó de haber creado al hombre y decidió enviar un diluvio para purificar la tierra. Pero en medio de aquella generación corrupta hubo un hombre diferente, Noé. La Biblia nos dice en Génesis 6:8-9, «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Imagínalo, un hombre que vivía con integridad en un mundo de corrupción. Mientras los demás se entregaban a la maldad, Noé seguía fielmente las enseñanzas de Dios. Se dice que, al caminar por la ciudad, veía a sus vecinos involucrados en la idolatría y la violencia, pero él mantenía su fe, oraba y enseñaba a sus hijos a seguir el camino correcto. Su firmeza lo convirtió en objeto de burlas, pero él jamás titubeó en su convicción. Mientras todos seguían sus propios deseos, Noé permaneció fiel a Dios. Su historia es un testimonio de que, sin importar cuán oscura sea la sociedad, siempre podemos elegir seguir el camino correcto. Dios le dio instrucciones precisas a Noé. Debía construir un arca de madera de gofer, con 3 niveles y cubierta de brea por dentro y por fuera. Génesis 6:22 dice: «Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó». Este no era un simple bote, sino una estructura colosal. Medía 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Era una tarea titánica que probablemente llevó décadas de trabajo. ¿Cómo logró Noé semejante hazaña? Con fe y obediencia. Durante años, Noé trabajó sin descanso, construyendo y predicando. Aunque la gente se burlaba de él, él perseveró. Nadie creyó en su mensaje. Jesús mismo comparó su segunda venida con los días de Noé en Mateo 24:37-39, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Al igual que en los días de Noé, muchas personas hoy continúan ignorando las advertencias de Dios, siguiendo sus propios caminos sin considerar las consecuencias espirituales. Muchos ignoran las advertencias de Dios y siguen sus propios caminos. Los días pasaban y la advertencia de Noé seguía sin ser tomada en serio. Sin embargo, la paciencia de Dios tenía un límite. Y entonces, llegó el momento decisivo. Finalmente, llegó el día. Dios ordenó a Noé que entrara en el arca junto con su esposa, sus hijos y sus nueras. También llevó parejas de cada especie animal. Entonces ocurrió algo impresionante. Génesis 7:16 dice que Jehová cerró la puerta. Imagínate ese momento. La gente fuera del arca aún se reía. Pero, de repente, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Un fenómeno nunca antes visto. Luego, una tormenta. El agua empezó a subir. En poco tiempo, el pánico se apoderó de la gente. Golpes en la puerta del arca. Gritos. Desesperación. La humanidad había ignorado la advertencia y ahora era demasiado tarde. Por 40 días y 40 noches, la tierra fue cubierta por las aguas. Las fuentes del abismo se rompieron, los océanos se desbordaron y la humanidad fue arrasada por el juicio divino. El arca flotaba sobre las aguas mientras el mundo permanecía sumergido. Dentro del arca, Noé y su familia enfrentaban un desafío completamente nuevo. Durante meses, vivieron en completa oscuridad, escuchando el rugido de la tormenta y el crujir de la madera bajo la fuerza de las aguas. La tarea de alimentar y cuidar a los animales era ardua, requiriendo una organización precisa y trabajo constante.
En medio de la incertidumbre, la fe era su única luz. Oraban juntos, confiando en que Dios cumpliría su promesa de preservarles hasta el final. Génesis 7:23 nos dice: Así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y quedaron solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Después de 150 días, las aguas comenzaron a descender y el arca reposó sobre el monte Ararat. Noé esperó pacientemente y envió una paloma. La primera vez, el ave no encontró dónde posarse y regresó. 7 días después, la envió nuevamente y esta vez regresó con una hoja de olivo. La señal de que la vida comenzaba a renacer. Cuando finalmente descendieron del arca, Noé edificó un altar y ofreció sacrificios a Dios en agradecimiento. Génesis 8:21 nos dice que Dios percibió el olor grato y dijo en su corazón que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Dios hizo un pacto con la humanidad y puso una señal en el cielo, el arco iris. Génesis 9:13 dice: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Hasta el día de hoy, el arco iris nos recuerda la fidelidad de Dios y su misericordia. Este pacto sigue vigente como símbolo de la esperanza y el amor divino. A través de los siglos, el arco iris ha sido un recordatorio de que Dios no ha abandonado a la humanidad, sino que sigue ofreciendo su gracia y su perdón a quienes lo buscan. Nos invita a confiar en sus promesas y a vivir con la certeza de que su misericordia es eterna. El arca simboliza el refugio y la redención, ofreciendo una representación tangible de la salvación que Dios provee a aquellos que confían en él. Así como en los tiempos de Noé solo aquellos dentro del arca fueron salvos, hoy solo aquellos que están en Cristo encontrarán refugio del juicio venidero. Jesús es nuestro arca. Así como el arca fue el único refugio seguro contra el diluvio, Jesús es el único camino a la salvación. En tiempos de Noé, solo aquellos que entraron en el arca fueron salvos. De la misma manera, solo aquellos que aceptan a Cristo pueden encontrar verdadera seguridad espiritual. Él es nuestro refugio en medio de las tormentas de la vida, nuestra protección contra el juicio venidero y la garantía de una vida eterna con Dios. En Juan 14:6, Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. También nos enseña la importancia de la obediencia. Noé no cuestionó a Dios, no buscó excusas. Simplemente obedeció. En nuestra vida, muchas veces Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que sucede. Finalmente, esta historia nos recuerda que el tiempo de gracia no es eterno. La puerta del arca se cerró, y llegó el juicio. Hoy la puerta de la gracia sigue abierta, pero llegará el día en que se cerrará. ¿Estamos preparados? La historia del arca de Noé no es solo un relato del pasado. Es un llamado a la reflexión, un recordatorio de que Dios es justo, pero también misericordioso. Hoy, Él nos ofrece la oportunidad de entrar en su gracia, pero no será así para siempre. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Has encontrado tu refugio en Cristo? Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir explorando juntos la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.